Ok, ya está. Entonces vamos a hacer ejemplos muy particulares, donde un cuerpo está rotando respecto de un eje fijo, ¿sí? Pues vamos a considerar además el caso también que L y omega son paralelos. Entonces, este, los ejemplos que vamos a hacer son de este tipo. Entonces pensemos en un cuerpo rígido eh, de masa M y pensemos el caso donde es una figura plana, ¿sí? O sea, es una figura plana en este plano XY, si quieren lo podemos poner así. Entonces, es una figura plana, en la figura, tal como está. Podría ser también una figura simétrica, o sea, que tuviera una profundidad, también puede ser el caso. Pero de hecho, esos casos son los dos casos en el que tuviera cierto volumen, o sea, esta figura que tuviera cierto volumen, ¿no? Hacia adentro. Déjenme ver si lo puedo dibujar. O sea, que tuviera cierto volumen, pero que fuera simétrica, ¿se acuerdan? Ese es el caso que también podemos estudiar, y que fuera simétrica respecto de un eje, respecto del eje de giro o de rotación. Entonces son más o menos equivalentes, pero vamos a pensar en figuras planas. Y ahorita, si es el caso, comento algo sobre ya cuerpos que tuvieran cierto volumen. Entonces, pensemos en una figura plana que rota o gira respecto de un eje. Lo voy a llamar Z. Tiene masa M, la figura. eh, entonces está girando respecto de este eje. Pongo esta dirección, pero puede ser en la contraria también. Entonces recuerden que omega es a final de cuentas teta punto, donde teta es un ángulo que pues siempre referimos pues a una posición. Por ejemplo, aquí podemos fijarlo a la dirección vertical, ¿sí? Y este teta punto, ese ángulo teta es respecto de un eje de referencia de la figura. Lo voy a poner así. Entonces este sería teta. Esa es la parte de cinemática. Teta es una función del tiempo y en principio puede ser no constante, ¿sí? O sea, es constante cuando esto rota con velocidad angular constante, y pues teta 2 puntos sería 0. Entonces pensamos en este tipo de problemas. Y aquí tenemos que en este caso, no voy a poner, son casos donde omega es paralelo a L, ¿sí? Recuerden que L es el momento angular. Y L, en este caso, pues L lo podemos escribir como, voy a considerar este eje Z, ¿sí? LZ se puede escribir, puesto que son paralelos, omega y L, se los había comentado la vez pasada, nos podemos olvidar un poco de su carácter vectorial, pero hay que tener en cuenta los signos. Entonces, ahorita vamos a ir haciendo ejemplos. Entonces, el LZ sería el momento angular respecto de este eje Z por omega Z. Sí, esta omega es una omega Z, lo podemos poner omega Z, para denotar ese carácter, ¿sí? Que es en esta componente. Esto se puede escribir, este es el equivalente de, en una dimensión, bueno, en un movimiento que tiene que ver con el momento lineal. Esto es equivalente a P igual a mb, ¿no? Es algo análogo a eso.
Y por otra parte, pues tenemos la segunda ley de Newton, ¿no? Aquí en este caso, en términos de momento lineal, es de P en dt igual a las fuerzas externas. Y en este caso tenemos que es de Lz en dt va a ser a la torca total en z, porque solamente estamos considerando figuras planas. Y este es, le voy a poner total, así como aquí es la fuerza total. ¿Sí? Este es el análogo de la segunda ley de Newton en términos de torque y de momento angular. ¿Qué más? Entonces, estas dos ecuaciones vamos a hacer algunos ejemplos. Entonces, tenemos ese caso. Esto es válido con un eje fijo. Un eje de giro fijo. ¿Sí? Y esto puede ser en cualquier punto del objeto. O sea, aquí lo puse respecto de este punto. ¿Sí? O sea, tenemos que eso sería aplicar esta ecuación, ¿sí? O sea, cualquiera de estas dos es válida, ¿sí? Cuando L y omega son paralelos. Entonces, cualquier punto. O sea, este eje puede estar en cualquier punto. Cualquier punto fijo. Ahorita vamos a ver el péndulo físico, y el péndulo físico es poner una figura plana, a oscilar respecto de un punto. O sea, no es el péndulo simple. El péndulo simple es una longitud, una cuerda y una partícula puntual. Entonces ahora vamos a estudiar el péndulo físico. Pero ese es un caso de este tipo. O sea, es un punto fijo en el cuerpo y podemos aplicar estas dos ecuaciones. Pero hay otro tipo de problemas que también podemos estudiar y es para el centro de masa, ¿sí? Entonces, ese eje de giro puede estar, ahora, ya no va a estar fijo, déjenme borrarlo esto. Entonces va a ser eje de giro, puede ser cualquier punto fijo o el centro de masa. O sea, respecto de un punto que pasa por el centro de masa. No quiero escribir todo. Entonces, solo lo pongo así, el centro de masa. Bueno, lo que sí puedo escribir es respecto del centro de masa. Entonces, déjenme escribirlo. Y aquí se me fue la Q. Respecto del centro de masa, ¿sí? Son diferentes. Este caso, déjenme hacer una figura. Es algo que está rotando, o sea, que está girando respecto de un eje fijo. ¿Sí? O sea, este eje está fijo en un sistema inercial. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos un sistema inercial y este está fijo. O sea, no se puede mover este eje. Y este caso respecto del centro de masa es diferente. En ese caso tenemos un sistema inercial y el objeto, o sea, esto puede estar rotando, girando, o sea, tener un ángulo y un teta punto y un teta dos puntos, ¿no? La voy a poner así. Aquí, aquí solamente puse teta punto, ¿sí? Pero esto puede estar, tenemos esta cinemática, ¿sí? Respecto a este punto fijo. Y aquí en este caso de abajo, se puede ser una figura cuyo centro de masa esté trasladándose, pero está girando. Es que eso de girando es relativo. Por ejemplo, el péndulo simple no está girando, simplemente está oscilando. Entonces, espero que me entiendan, eso de girar es entre comillas, ¿sí? O sea, tiene una omega, eso es lo importante. Entonces, aquí también
tiene una omega o un teta, teta punto y teta 2 puntos. Pero noten que en este caso, pues el eje ya no está fijo, o sea, ya no es fijo. ¿Sí? Pero se sigue satisfaciendo estas dos ecuaciones, solamente que el eje Z va a ser un eje respecto del centro de masa. Lo voy a escribir. En este caso es L respecto del centro de masa es igual a I del centro de masa por omega, un omega que pase por el centro, un omega, este omega, que estoy escribiendo así. Recuerden que es un vector que pase por el centro de masa. Lo voy a poner así. Y este de L respecto del centro de masa, respecto de T, igual a la torca total en Z, perdón, respecto del centro de masa. Y es la total. Y esto es válido porque, lo vimos, esta ecuación es válida. ¿Sí? Esto no es trivial porque el centro de masa no es necesariamente un sistema inercial. El centro de masa puede estar describiendo una trayectoria. Por ejemplo, piensen en un objeto que lanzan en la superficie terrestre. El centro de masa describiría un tiro parabólico, una parábola, y el objeto puede estar rotando respecto del centro de masa. Entonces, el centro de masa en realidad no es un sistema inercial, pero se sigue satisfaciendo esta versión de la segunda ley de Newton. Esta es la segunda ley de Newton. ¿Sí? Y esta también. Y vean que todo está medido respecto del centro de masa. Y vimos que para sistemas no inerciales no se satisface la segunda ley de Newton, pero este es un resultado que vimos en sistema de partículas, que vimos hace 2 clases. Entonces, este es importante, ¿sí? Uno lo usa y está bien, pero siempre tener en cuenta eso, ¿sí? Entonces, en ambos casos podemos aplicar esa ley, estas dos ecuaciones, ¿sí? Ambas, bueno, esta es la segunda ley de Newton, y este de aquí, que es el momento angular igual a momento de inercia por velocidad angular, es algo parecido a esto. Entonces vamos a hacer varios ejemplos de esto, a ver cuánto nos alcanza. Pero antes vamos a ver lo de momento de inercia. Entonces, hacer el cálculo de algunos momentos de inercia. Entonces vamos a hacer el momento de inercia, que es algo que se quedó. Solamente como definición, pero vamos a hacer un cálculo de 2 ejemplos sencillos. Momento de inercia. Y recuerden cómo está definido el momento de inercia. Pensemos igual en figuras planas. Entonces, el momento de inercia, si tenemos una figura y un eje Z, el momento de inercia respecto de el eje Z, el momento de inercia tiene que ver respecto de un eje, ¿sí? Entonces, el eje Z, aquí lo estoy dibujando, cualquiera, puede estar en cualquier posición en el cuerpo, es la integral para un cuerpo rígido de la distancia perpendicular al cuadrado por dm, por la diferencial de masa. Y esa diferencial de masa, pues, va a depender del tipo de figuras, pero si consideramos que son figuras planas, esta diferencial de masa nos fijamos en sería una diferencial de masa que está localizada a una distancia r, la r perpendicular. Entonces, sería la diferencial de masa. ¿Sí? Ese sería el momento de inercia. Me fijo la distancia al cuadrado, la distancia perpendicular de la diferencial de masa. Eh, bueno, sería un pedacito, cualquier diferencial de masa. No, así lo vamos a hacer. Entonces,
respecto de este eje, esta diferencial de masa pues es paralela, o sea, tomo un pedacito, ¿no? Como un rectángulo, paralelo al eje. Porque todos están a la misma distancia, R, que es este de aquí. Igual puede ser con figuras en una dimensión. Entonces, esta es la definición del momento de inercia. Entonces, vamos a hacer con una barra primero, el ejemplo. Entonces, tenemos una barra. De longitud dada. Voy a poner que es L. Y lo voy a calcular respecto de un eje, este de aquí, eje Z, a cierta distancia A. Y este es más general, o sea, lo puedo calcular respecto de uno de sus extremos, o respecto de el punto medio, respecto de un eje que pasa por el punto medio, pero lo voy a hacer en general, a una distancia A. Y va a depender de esta distancia, y podemos tomar el caso A igual a 0, o A igual a L sobre 2, y que sería un eje a la mitad de la barra. Entonces, ¿cómo calculamos el momento de inercia? Entonces, esta es la ecuación. Entonces, el momento de inercia es R cuadrado, bueno, la distancia perpendicular respecto del eje, al cuadrado por la diferencial de masa. En este caso, la diferencial de masa, pues es un elemento aquí de masa D. A una distancia, voy a seguir con vamos a considerar este eje, el eje X. Entonces está a la distancia X. Está a la distancia X y tengo que integrar en todo X. O sea, este es una integral. Esta R va a ser una variable, pero también está aquí dentro de Dn, la variable de integración. O sea, sí, la variable de integración. Ahorita vamos a ver con Dn. Entonces, dm es, la diferencial de masa siempre se puede entender como una densidad por una diferencial geométrica, en este caso una diferencial en X, ¿sí? En este caso es en una dimensión y podemos definir lambda, que sería la densidad de masa lineal, que sería masa por unidad de longitud. Suponemos que la barra tiene masa m, mayúscula. Entonces, la diferencial de masa es dm igual a lambda por dx. Por lo tanto, la integral que tengo que hacer en el momento de inercia es iz igual a la integral, ¿sí? El eje, este es el eje z, de la distancia perpendicular al cuadrado, que sería x cuadrada, por dm, por la diferencial de masa, pero la diferencial de masa es lambda de x. ¿De dónde a dónde tengo que integrar? Pues en todo el cuerpo. En este caso sería, si este es el eje z, ese es mi origen, bueno, este es, sí, mi origen en x, sería de menos a L menos A. ¿Sí? Este es todo este eje, el eje horizontal es X. Entonces el cuerpo va de menos A, de X menos a este extremo que sería L menos A. Sería este de aquí. Ese sería L menos A. Entonces es de menos a L menos A. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Ok. Vean que, déjenme aquí comentar nada más. El centro de masa, si se acuerdan, aquí en este ejemplo,
Entonces, ese es el momento de inercia. Y el centro de masa es muy parecido. El centro de masa, pensemos en este caso, sería X del centro de masa, sería la integral, ¿no? Pero en X por diferencial de masa entre M. Aquí me falta un entre M. Uno entre la masa total, ¿sí? Recuerden la definición del centro de masa, es un vector, pero eh, a veces es más sencillo acordarse en términos de partículas discretas, ¿no? El centro de masa es igual a 1 entre m, la suma de mi por ri. ¿Sí? En una dimensión, pues esto sería x del centro de masa igual a 1 entre m, la suma de mi por xy. Su versión integral es, en vez de una masa, pues es una diferencial de masa. Mi por xy. Que este sería su versión para un cuerpo continuo. Entonces, el momento de inercia va con x cuadrado y el centro de masa va con x. El centro de masa es como un promedio. Este es el cuadrado. Esto en estadística se les llama momentos. Este sería el segundo momento porque está al cuadrado. No sé si alguna vez lo vieron. En matemáticas a veces también se definen momentos de área. Primer momento de área, segundo momento de área, etc. Entonces el momento de inercia es como un segundo momento porque está al cuadrado. Y el centro de masa es un primer momento y el primer momento es el promedio de una función. Entonces es algo parecido, ¿sí? Solamente que para el momento de inercia es al cuadrado. Entonces fíjense, para el centro de masa sería 1 entre m, con el mismo ejemplo. Sería 1 entre m por la integral de x y dm pues es lo mismo, lambda por diferencial de masa que sería lambda de x. Y de la misma manera sería de menos a, porque aquí escogí este eje, pero igual para el centro de masa a lo mejor convenga ponerlo aquí, es lo mismo, a L menos a. Y esto, si lambda es constante, entonces aquí vamos a suponer que lambda es constante. Constante. Pues esta lambda sale de aquí, también de esta integral, ¿sí? Y esto van a ver que les da un medio de L. Esto, a final de cuentas, les va a dar L sobre 2. No lo voy a hacer, pero lo pueden hacer. Entonces, vamos a seguir con el momento de inercia. Entonces, aquí lambda es constante y integramos de menos a L menos a de x cuadrada de x. Entonces, me va a quedar, finalmente me voy a ir aquí abajo, y z va a quedar como lambda, y ahora queda x cuadrada, la integral de x cuadrada pues es x cúbica, sobre 3, evaluada de menos a L menos a. Entonces esto me queda como lambda tercios de, pues hay que evaluar, ¿no? De x cúbica, que sería L menos a al cubo, menos menos a, aquí me equivoqué, perdón, es en el límite inferior, estoy haciendo mal, sería de menos a, entonces es menos a al cubo, menos L menos a al cubo. ¿De acuerdo? Ujú. Ok. Entonces déjenme poner las notas, ya no lo voy a hacer, pero ya es álgebra de ahí. ¿Dónde está? Notas. Ok, entonces déjenme poner las notas para poner el resultado. Es este el resultado, ¿no? Haciendo el álgebra, vean que la cúbica se cancela
Y queda este término de aquí, que es la ecuación, bueno, queda esta expresión, que es la ecuación 56, en términos de A. O sea, aquí, este está en términos de A. Aquí, aquí defino lo que se llama el radio de giro. Bueno, aquí está el radio de giro y lo defino más arriba. Y ahorita les digo qué es el radio de giro. Entonces, este es el resultado. Ah, aquí me falta poner lambda. Este es el resultado ya, final de aquí, la ecuación 56. Pero a veces conviene ponerlo no en términos de lambda, sino en términos de la masa. Entonces, lambda es igual a m entre L, que es la densidad lineal de masa. ¿Sí? Aquí en este caso, lambda es igual a masa entre la longitud de toda la barra. Recuerden que la densidad, esta es una densidad lineal, es una cantidad intensiva, no depende de cuánto tenga. Entonces es lo mismo para toda la barra o un pedacito de la barra, como está aquí. Esta es una densidad lineal de masa. Entonces, conviene escribirlo en términos de m. Entonces, aquí hay que sustituir lambda, que es m entre L. Y el resultado final es este de aquí. Este de aquí. En términos de m tercios, L cuadrada, menos 3 veces A por L más 3A cuadrada. Y podemos hacer el caso para diferentes casos. Por ejemplo, A igual a 0. Entonces aquí está. Perdón. En un eje que está en el extremo de la barra, es este de aquí. Si A es 0, ¿no? Entonces es un caso en el extremo de la barra y el resultado se reduce a este. Y aquí lo puse. ML cuadrada sobre 3. Podría ser respecto del centro de masa, que si la densidad de masa es constante, pues está a la mitad de la barra, y es este caso. Si A es igual a L sobre 2, ¿sí? Esta distancia está aquí, entonces el momento de inercia se reduce a esta expresión, 1/12 de ml cuadrado. ¿Sí? A partir de esta expresión de aquí. El radio de giro se define como un factor tal que siempre el momento de inercia, lo voy a poner aquí, o sea, el momento de inercia va a depender de las propiedades geométricas de la figura y de la distribución de masa. Pero vean que por unidades es un R cuadrada por una masa. ¿Sí? Es kilogramo metro cuadrado. Entonces el momento de inercia se puede escribir siempre respecto de un eje por una masa y una distancia cuadrada. ¿Sí? Y esto se le suele notar el radio de giro. Yo usé K, perdón, así lo vamos a usar. MK cuadrada, ¿sí? O sea, por unidades. Y M es la masa total de la figura, del cuerpo. Y K se le llama radio de giro. Y físicamente significaría que esta figura la puedo reemplazar, entre comillas, por una partícula puntual que está a la distancia K de radio de giro, una partícula puntual de masa M. ¿Sí? El momento de inercia de este objeto es equivalente al de una partícula puntual de masa M de todo el objeto con radio de giro K. Entonces ese radio de giro se determina a partir de la expresión del momento de inercia. En este caso, para la barra quedó esta expresión, ¿sí? Entonces se puede escribir y Z se puede escribir como M, la masa total, por K cuadrada.
Y k cuadrada, ¿quién es? Pues es todo este término. La raíz cuadrada de este término. Y este es el radio de giro. Entonces, cada figura, cada cuerpo tiene un radio de giro. Ese es, se suele usar en física. Déjenme reanudar la grabación. Entonces vamos a hacer el momento de inercia respecto de un círculo, de una placa circular, respecto de este eje, que va a ser el Z. Entonces, ¿cuánto sería el momento de inercia? El momento de inercia respecto de Z sería la integral, siempre es la integral de la distancia al cuadrado, la distancia perpendicular respecto del eje, por la diferencial de masa. En este caso, tenemos la placa circular. La distancia, voy a usar estos ejes, este que sea X, y este le estoy llamando Z simplemente para mantener esa notación que estoy usando. Así lo suelen hacer los libros, el eje Z, ¿no? Cuando uno estudia rotaciones, todo rota respecto del eje Z. Entonces, así estoy tomando los ejes, este es X, el horizontal, y el vertical es Z. Entonces, en este caso, la diferencial de masa es todo este pedacito. Todo este. Que está ahí marcado en la figura. Ese es de M. Todo está a la misma distancia X. Porque estoy tomando el eje de respecto de donde estoy calculando el momento de inercia. Entonces, el momento de inercia va a ser IZ igual a la integral de X cuadrado por la diferencial de masa. ¿Sí? Primero identificamos quién es la distancia perpendicular, pues en este sistema de coordenadas es X. ¿Sí? Todo esta masa, esta diferencial de masa está a la distancia X respecto del eje Z. Y se puede escribir como sigma dA, donde sigma pues es una densidad lineal, superficial de masa. Es masa entre área. ¿Y quién es la diferencial de área? Entonces aquí viene lo importante. Esta diferencial de área pues es este pedacito que está aquí. ¿Sí? El que estoy remarcando. Lo voy a borrar. ¿Y quién es? Pues como es un círculo, yo sé la altura y el ancho es de X. ¿Sí? El ancho es de X. Y la altura, pues es Y de X, que es una función de X. ¿Quién es? Pues es esta, porque es un círculo. ¿Sí? Aquí es, como es un círculo, tenemos que es X cuadrada más Y cuadrada igual a R cuadrada. ¿Sí? Aquí estoy tomando A cuadrada, es el radio. Entonces, esta diferencial de masa se puede escribir como el doble, ¿sí? Porque tomo este pedacito, porque esta Y, esta altura, Y de X, es la misma de aquí. Entonces, esta diferencial de área, toda esta de aquí, toda, es 2 veces por la altura, Y de X, por el grosor, que es de X. ¿De acuerdo? Y esa es la diferencial de área. Y ya, siempre este tipo de cálculos es muy geométrico. Hay que identificar siempre la diferencial de masa, la distancia perpendicular, ¿sí? Entonces es escoger bien el sistema de coordenadas, ver bien quién es la diferencial de masa, ponerlo siempre la diferencial de masa se tiene que convertir en una diferencial en las variables. ¿Sí? En este caso va a ser de X, bueno, de X, y en este caso, pues Y de X, pero Y de X es una función en X. Entonces, al final de cuentas, esta integral la estamos reduciendo a una integración en X. Y es la que está aquí. Es X cuadrada de M. De M es esto de aquí, sigma de A es esto. Entonces es esto. Y ahorita solamente está
indicado la integral, ¿sí? Y ahorita vemos cuáles son los límites de integración. Entonces aquí este término de 2 sigmas sale, si sigma es constante. Si la densidad, como en el ejemplo anterior, lambda, podría ser una función de x aquí. ¿Sí? O sea, un caso sería, por ejemplo, que lambda fuera una función de x. En ese caso ya nos sale de la integral y nos darían una función y se integraría de igual manera. Obviamente ya no va a quedar en el mismo, bueno, ya no va a quedar la misma expresión para el momento de inercia. De hecho, para el centro de masa también podemos suponer una lambda de x. Y sería, pues simplemente que nos dijeran cuál es esa lambda de x y el centro de masa ya no va a estar en el centro de la barra, si esta es una función de x. Piensen, por ejemplo, una densidad de masa que tuviera más, que tuviera menor masa aquí y mayor masa en este extremo. Entonces, lambda de x podría ser algo como ser lineal en x, por ejemplo, con una lambda 0 para que, bueno, con una constante para que le dé unidades, pero podría ser función de x, ¿sí? Que aquí tenga mayor masa que aquí. Por lo tanto, la densidad podría cambiar. Bueno, ese es un caso, ¿no? Que se puede también ver y es simplemente sustituir esa función. Entonces nos regresamos aquí. Si sigma es constante, que es lo más sencillo siempre, pues ya nada más hay que calcular esta integral en x. ¿Y x de dónde a dónde va? Pues x va de menos a A. O, puesto que todo es muy simétrico, aquí podemos siempre también aprovechar las simetrías, ¿no? En este caso, es equivalente de, sería 2 veces, ¿sí? 2 de 0 a A. ¿Sí? Porque va a ser lo mismo. Si integro de menos a A, o puedo hacer 2 veces de 0 a A. Entonces se pueden aprovechar ese tipo de simetrías. Entonces, a final de cuentas, queda esta integral que se puede hacer con un cambio de variable. Ahí se los dejo indicado. Lo pueden seguir. Y el resultado final es este de aquí. Hay que hacer un cambio de variable y un poco de cálculo aquí. A final de cuentas es este el resultado. ¿De acuerdo? Ya no lo voy a hacer. No me da tiempo, pero este sería el resultado. Está en términos de sigma, pero les digo, siempre es conveniente ponerlo en términos de m. Entonces el resultado es este. Déjenme borrarlo. Vean que aquí el radio de giro, ¿cuánto sería? K sería a cuadrada sobre entre 2. Ah, Porque sí. siempre IZ se puede escribir como m por k cuadrado. Entonces Sí, es quedaría cierto. como a sobre 2, el radio de giro. Eso sería respecto de este eje Z. ¿Sí? ¿Qué pasaría respecto de un eje paralelo a Z? Por ejemplo, este de aquí, Z', o uno perpendicular, por ejemplo, a la figura, este Y o este Y'. Se podrían hacer las integrales, pero hay dos teoremas importantes que se pueden aprovechar. Y es el teorema de ejes paralelos y el teorema de... El otro creo que no tiene nombre. Y solamente es válido para figuras planas. El de ejes paralelos o teorema de Steiner es más usual, más general. Entonces déjenme ponerlos. Creo que los tengo acá arriba. Entonces esos dos teoremas me permiten calcular
diferentes momentos de inercia a partir de uno que conozca. Entonces, este de aquí, teorema de ejes perpendiculares, así tiene nombre. Y este solo es válido para figuras planas. Y es este resultado. Si la figura es plana, para una figura plana, el momento de inercia respecto del eje Z, como está en la figura, es igual al momento de inercia, a la suma de momentos de inercia de dos ejes perpendiculares que pasan por ese mismo eje Z. ¿Cómo está en la figura? Entonces, IZ sería la suma de IX, el momento de inercia respecto del eje X, más el momento de inercia respecto del eje Y. Y este solo es para figuras planas. Y esto se debe a que la distancia respecto de R, R mayúscula, respecto del eje Z es X cuadrada y Y cuadrada. Y X cuadrada es la distancia de la diferencial de masa respecto de este eje, que es el momento de inercia en X. Y para Y lo mismo. O sea, este es simplemente usar el teorema de Pitágoras. Y con eso podemos calcular el momento de inercia para figuras planas, conociendo uno de ellos, y a veces aprovechar simetrías. Por ejemplo, para la figura, para el círculo, ¿no? Si tenemos en este eje, que ya calculamos, en el IZ, y en este X, el momento de inercia respecto de Z es, ¿cuánto quedó? ¿Se acuerda? Ahí fue... ¿Cantidad cuadrada entre 4? MA cuadrada entre 4, gracias. Exacto. Sí. Es un cuarto. Un cuarto de la masa por R cuadrada, ¿no? Donde vamos a ponerle A cuadrada para seguir esas notas. Y es A. Y el eje N, el momento de inercia en X también es lo mismo, ¿sí? Por la simetría. Pero podríamos calcular respecto del eje Y, que sería un eje perpendicular, así, que sale de la figura. Lo estoy dibujando, ¿no? En perspectiva. Entonces, ¿cuánto sería Y el momento de inercia en Y? Pues sería el eje, momento de inercia en X, más el momento de inercia en Y, que sería un medio. Un cuarto más un cuarto sería un medio de M a cuadrado. ¿Sí? Entonces, este teorema de ejes perpendiculares es muy útil. El otro es el teorema de Steiner o teorema de ejes paralelos. Y ese me dice que el momento de inercia respecto de un eje es este de aquí. Déjeme ver si tengo figura para ese. No. Pero ahorita hago la figura. Aquí. Es este teorema de ejes paralelos. El momento de inercia respecto de un eje Z', lo voy a hacer aquí, la figura. Y este es más general, para una figura cualquiera. Que tiene volumen, puede ser en una placa, en una dimensión, en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Entonces tengo dos ejes. Uno que pasa por el centro de masa y uno paralelo a ese centro de masa. Este que pasa por el centro de masa y uno paralelo. De hecho, no necesariamente tiene que estar en la figura, pero lo voy a poner así. Este sería el momento de inercia respecto del centro de masa, ¿sí? Un eje que pasa por el centro de masa, y este que está a la distancia A, este eje paralelo, este Z', como están aquí en la ecuación, y respecto de Z',
sería el momento de inercia respecto del eje que pasa por el centro de masa más la masa total del cuerpo por la distancia de separación entre ambos ejes, que aquí lo estoy denotando con A. Es A cuadrado. Lo voy a dibujar aquí mejor. Tenemos una figura. Tenemos el centro de masa. Tenemos un eje. Un eje que pasa por el centro de masa. Este tiene un momento. Lo voy a llamar así, momento I respecto del centro de masa. Y tenemos otro eje paralelo. Una distancia A de separación entre ambos ejes, son paralelos, y este le voy a llamar Z'. Entonces el momento respecto de Z' es igual al momento de inercia respecto del centro de masa, del eje mismo, un eje paralelo, más la masa por A cuadrada, donde A es la distancia que lo separa y M es la masa. También es muy útil. ¿De acuerdo? Sí, profe, ¿y esos teoremas de dónde salen? O sea, de cálculo y... El teorema de Es que nunca lo ejes, vi. Ajá. el teorema de ejes perpendiculares aquí está. Y es lo que les acabo de decir, que es, o sea, se puede demostrar. Pues aquí está la demostración, se los dejo en las notas. Aquí. Y es simplemente que R cuadrada, esta distancia, porque para el momento de inercia respecto de Z, ve que es R cuadrada por la diferencial de masa. ¿Sí? Y siempre R es la distancia perpendicular respecto del eje. Pero R cuadrada es X cuadrada más Y cuadrada, que es esto que está aquí. Y esto, bueno, por la diferencial de la masa, ¿sí? Y esto se puede descomponer en estas dos integrales. Pero este es precisamente el momento de inercia respecto de X. Respecto de Y, perdón. ¿Sí? Este de aquí. Momento de inercia respecto de Y. Y este de aquí es el momento de inercia respecto de X. ¿Sí? O sea, respecto de X, que sería este eje, tienes que tomar esta distancia perpendicular a este diferencial de masa. Y esa distancia es Y. Por lo tanto, es Y cuadrada, aquí está, Y cuadrada. Y ese es precisamente el momento de inercia en X. Este de aquí, el de ejes perpendiculares, es simplemente teorema de Pitágoras. Debido a que R cuadrada es igual a X cuadrada más Y cuadrada. El de ejes paralelos está aquí. Y también les pongo la demostración. Y aquí hay que usar el hecho de que cómo se define el centro de masa. ¿Sí? Aquí R cuadrada, pensemos en este mismo caso, ¿sí? En esta figura. Es un caso particular, pero esto se satisface en general. Entonces, el momento de inercia respecto de un eje Z', de hecho creo que sí tenía una figura, pero ya no lo puse aquí. Lo voy a poner aquí. Déjenme borrar un poco esto de aquí. Y respecto de un eje Z'. Entonces, el momento de inercia respecto de Z' sería a esta diferencial de masa, ya no va a ser este R. Entonces, R va a ser este de aquí. Déjenme ponerlo así. Este sería R, ¿sí? Y este eje Z es paralelo a este Z' es paralelo a este Z. Y este R cuadrada se puede escribir con ley de cosenos, con R cuadrada, donde R cuadrada va a ser, aquí hay que hacer esto, R cuadrada, esta R minúscula es esta distancia, y A cuadrada, A va a ser, déjenme ver quién es A, es R cuadrada, y voy a suponer que es el centro de masa. Es que me faltó ahí poner esa figura. Ya no lo quiero hacer porque ya no quiero usar más tiempo, pero voy a incluir esa figura de esta de aquí,
que describe la demostración para el teorema de ejes paralelos. Pero tiene que ver con, se usan dos cosas, ley de cosenos, y este término de aquí se cancela. Este es cero porque es medido respecto del centro de masa. Es esto de aquí. ¿Sí? Entonces les dejo que lo revisen. Ya no lo quiero hacer, pero de aquí se deduce. ¿De acuerdo? Ok, ok. Bueno. Entonces con eso se puede calcular el momento de inercia. Ya no me da tiempo de más. No, muy bien. Así que hoy tenemos que terminar, ¿verdad? Pero ya no quisiera hacer más. Quiero hacer algunos ejemplos. O sea, no detenerme en esto de momento de inercia. Entonces los dejo. De hecho, creo que hago en las notas, les pongo para la placa. Aquí está la placa para diferentes ejes. Pueden comprobarlo, su radio de giro. Y siempre hay tablas, ¿no? Y esos cálculos, pues, de momentos de inercia son ejercicios, buenos ejercicios que sirven para reforzar las ideas de cálculo, pero hay tablas, siempre hay tablas. Déjenme ponerles una, creo que aquí tengo una. Y hay problemas en los cuales también se puede complicar este tipo de cálculos, pero se puede hacer también. Aquí déjenme poner una tabla de momentos de inercia. Siempre pueden consultar en libros este tipo o poner ahí en googlear, poner tabla de momentos de inercia y hay muchas tablas, ¿no? Entonces aquí tengo una para la barra, ¿no? Para diferentes ejes, y 1, y 2, y 3, ¿sí? Por ejemplo, aquí en esta barra I3 es prácticamente cero porque si es unidimensional, pues la masa distribuida perpendicularmente respecto del eje 3, pues es prácticamente cero, o sea, si es unidimensional. O una barra delgada con grosor pequeño, pues también sería prácticamente cero. Déjenme hacer un poco más grande la figura. Ahí está. Aquí está de la esfera, también se puede calcular. Es muy simétrica, en este caso I1, I2, I3. Aquí como está en la tabla hay algo interesante y estos ejes como están, I1, I2, I3 en cada figura, aquí en el cilindro, I1, I2, de aquí, I3. Tiene ciertas propiedades, bueno, estos ejes se le llaman ejes principales. En algún momento les dije que, les comenté que L y omega, ¿no? L y omega no son paralelos en general. Entonces, L se puede escribir de manera general, eso sí, como una matriz que es el momento de inercia por omega. Entonces, este momento de inercia se puede escribir o sea, aquí ya va a tener IX y Y, es una matriz de 3×3, pues tiene IX y Z, y los cruzados IXY, IXZ, y YZ, y al revés. Pero a veces, siempre una matriz, si se acuerdan, la pueden hacer una transformación y ponerla diagonal. Esta en general no es diagonal, pero la podrían, o sea, haciendo una transformación se puede hacer diagonal. Y esa transformación me lleva a lo que se llama como ejes principales de un cuerpo, ejes principales. Y esos ejes principales son los que están dados en esta tabla. I1, I2, I3 son los ejes principales de estas figuras. En ese caso, el momento de esta ecuación se puede escribir así, y esta matriz es I1, I2, I3. Y todo lo demás es diagonal.
Siempre se puede hacer eso, ¿no? Siempre se puede hacer una transformación, o sea, esta matriz no necesariamente es diagonal, pero bajo una transformación se puede hacer diagonal. Y en este caso, esta ecuación tiene en el eje 1, ¿no? Este L se puede escribir en el eje 1, en el eje 2 y en el eje 3, y omega en el eje 1, eje 2 y eje 3. Bueno, eso en algún momento lo verá. Entonces son como estándares aquí en esta tabla. Entonces ahí también les voy a pasar esta tabla y lo pueden ver. Entonces voy a hacer un ejemplo, el péndulo físico, que ese no lo puedo dejar de hacer. Entonces, ¿qué es el péndulo físico? Ya no es el péndulo simple. Este se le llama péndulo físico o péndulo compuesto. Y es un cuerpo que está girando respecto, les digo, esto de girar es entre comillas, está oscilando respecto de un punto fijo. Y ese punto fijo lo voy a llamar el eje Z, como estamos, ¿no? Este cuerpo pues tiene un centro de masa, en un punto donde está el centro de masa, localizado en la figura. Pensemos que es una figura plana. Algo, ya por último, en este caso, el momento de inercia, por ejemplo, aquí en el círculo, respecto del eje Y, es un medio de ma cuadrado. Si fuera un cilindro, sería el mismo momento de inercia. O sea, esto es para un disco de radio A. Para un cilindro de radio A, ahí escribo de radio A, radio A. Un cilindro de radio A también es lo mismo, ¿sí? El momento de inercia respecto de un eje que pasa por su eje de simetría de un cilindro es también igual. Y lo voy a poner así, y si sería el Y y el cilindro pues tuviera cierta longitud, de hecho de esa longitud no depende, sería lo mismo, un medio de la masa por A cuadrado. Y se puede demostrar porque en este caso esta longitud no va a contribuir, ¿sí? Aquí sería una densidad de masa que sería masa por unidad de volumen, y el volumen sería pi A cuadrada por L, y esta integral, que ya no la hice, pero va a quedar en términos de L, o sea, el momento de inercia va a quedar un L aquí, y luego por ρ, pero esta ρ depende es inversa a L y se va a cancelar con esta L de aquí. Y por lo tanto no depende de esa longitud. ¿Sí? No pueden revisar quizá en algún cálculo que encuentren en un libro. Pero no depende de eso, ¿sí? De esa longitud. Entonces, para un cilindro, en general, si tienen una figura plana, o sea, una figura plana, respecto de un eje así, voy a ponerlo, Z, y que tiene cierto, y después esa figura plana como que la proyectan, ¿no? O sea, le dan volumen, esa misma figura plana. El momento de inercia va a ser lo mismo para la figura plana que para la figura con volumen, si trasladaran esa figura plana, como aquí en el cilindro. Bueno, de hecho también con la barra se satisface si esa barra la piensan como, si un rectángulo lo piensan como una barra que se está proyectando. Eso son cosas que se pueden verificar. Bueno, entonces revisemos con el péndulo físico. Péndulo físico. Entonces, en cierta posición está el centro de masa. ¿Qué ecuaciones vamos a usar? Vamos a hacer la dinámica, ¿no?, del péndulo físico.
Entonces las ecuaciones son las que vimos al principio. Estas de aquí. ¿Sí? En este caso, para un punto fijo. Entonces son estas de aquí. Entonces vamos a usar estas ecuaciones para este caso. Esta de aquí. Entonces me dice que, bueno, las dos. Fíjense que si L es Z se puede escribir así, ¿sí? Y recuerden que omega Z es teta punto. ¿Sí? Medido respecto de un ángulo y lo que comenté hace rato, ¿no? Un eje fijo al cuerpo. En este caso, aquí en el péndulo físico, podemos tomar una dirección vertical. Y este eje que pasa por el centro de masa, y este sería el ángulo teta. Entonces, de esta ecuación, ponerla aquí, la derivo de L en dz respecto de t, sería la derivada de esto, que sería IZ supongo que es constante, por la derivada de omega z, pero la derivada de omega z es teta 2 puntos, que se suele denotar con alfa z, es la aceleración angular. Z es teta 2 puntos. Por alfa z, si quieren, o lo mismo. Y z por teta 2 puntos. Entonces, esta expresión que viene de aquí, la sustituyo acá, y me queda que IZ por teta 2 puntos es igual a la torca total externa respecto del eje Z total. Este es el análogo de masa por aceleración igual a la fuerza total externa. ¿Sí? La masa aquí es el momento de inercia, la aceleración, que es la segunda derivada, esto es en una dimensión, mx 2 puntos es igual a la fuerza externa total. Perdón. Aquí este es total. Ahorita sí estamos pensando ya en las fuerzas externas. Total. Entonces, x 2 puntos, pues es aquí es teta 2 puntos y en vez de fuerza tenemos la torca total. Entonces, en el péndulo físico, pues es una figura plana que está fija en un punto. O sea, tiene un punto fijo. De donde puede girar en un ángulo teta. Entonces, ¿qué me dice esta ecuación? Pues que IZ, ¿sí? En este caso, el momento de inercia respecto del eje Z es igual a teta 2 puntos, es igual a la fuerza total externa. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando en este cuerpo? Las externas, las del peso. El peso, exacto. Entonces tenemos el peso. ¿Y qué más? Y pues, o sea, como está rotando, pues entonces tiene la fuerza ¿cómo se llamaba? La normal. No, tiene la normal porque está apoyada o... Ándale, tiene la normal aquí. Ah, ok, ya está. Ok, ¿Sí? sí. Aquí hay una fuerza normal. Pero esa no nos interesa, de hecho, porque ahorita vamos a ver cómo calculamos la torca. Pero este peso, ¿dónde lo pongo?
Recuerden que para la torca es necesario un punto de aplicación. Ah, sí. ¿Dónde pongo este peso? En el centro de masa. En el centro de masa. ¿Y por qué en el centro de masa? Vamos a ver, no es trivial. El peso total, o sea, si tenemos un cuerpo, esto es en general, pensemos en un cuerpo aquí, que está sujeto al peso. Entonces, cada diferencial de masa del cuerpo tiene un peso. Le voy a poner un diferencial de W. Sí, cada elemento, o sea, si pensamos aquí en otro elemento de masa, aquí por ejemplo, pues tiene su diferencial de W. ¿Sí? ¿Cómo calcularía la fuerza total? La fuerza total es la torca total, perdón. Entonces, la torca total, pues tengo que elegir un sistema de coordenadas y me tengo que fijar en ese elemento de diferencial de masa, que lo voy a llamar R. Entonces, la torca total, ¿no? Respecto de un sistema fijo, ¿sí? Este sistema XY, sería R, y sería una diferencial de torca, ¿sí? Voy a calcular la torca total de todo el cuerpo. ¿Debido a quién? Al peso. Y ese peso actúa en cada diferencial de masa. Entonces es una diferencial de la torca debido a esta diferencial de masa, este pedacito de aquí, sería R, R cruz F, y la fuerza es dW. ¿Sí? Y este dW es pues la diferencial de masa. Recuerden que el peso lo habíamos visto para una partícula puntual de masa m. El peso es mg, donde g está en esta dirección. ¿Sí? Pero es, en el caso para el cuerpo continuo, este g es constante. ¿Sí? En cada elemento de cada diferencial de masa, dW es dm por g, como aquí, para una partícula puntual. Solamente que para calcular la torca total de este cuerpo, pues hay que integrar en todo el cuerpo. O sea, calcular la suma de torcas, si quieren verlo así. De torcas de este elemento de masa, de este de aquí, de este de acá, de todo el cuerpo, que es continuo. ¿Sí? Y esto es R, y R varía, ¿sí? Está en todo el cuerpo, o sea, aquí está en esta dirección, pero cuando está por aquí, pues este es R. Entonces es una variable de integración. Entonces es R cruz dW, y dW es dm por G. Y esto lo puedo escribir como, bueno, ya lo voy a dejar así. ¿Y quién sería la torca total? Pues integrar en la diferencial de la torca. ¿En dónde? En todo el cuerpo. Pero esto es la integral de R cruz dm por G. Son vectores, el G es vector, ¿sí? Y esto se puede escribir de la siguiente manera. Este dm es un escalar. Y ese lo voy a añadir a R. Entonces quedaría, G es constante. ¿Sí? O sea, esto si lo quisiéramos ver como una integración, sería algo así. R cruz G por dm. Y esta dm tiene las integrales las variables de integración en x, y y z, si fueran coordenadas cartesianas. Y R tiene x, y y z. O sea, las variables de integración están en R.
G es constante. Entonces voy a aprovechar eso. Entonces lo puedo escribir así. R dm, ¿sí? Cruz G. Pero este término, ¿quién es? Es precisamente el centro de masa, la definición de centro de masa. Entonces, ¿cómo puedo calcular la torca total? La torca total del cuerpo. Pues dice, pues agarra perdón, aquí me falta. Esto es la definición del centro de masa por M. Me falta una M. ¿Cómo lo podemos poner así? Con M, ¿sí? Porque la definición de centro de masa, o sea, esa es la definición. R de centro de masa para un cuerpo continuo es 1 entre la masa por la integral de R de M. Esa es definición de centro de masa. Entonces, ¿qué me dice la torca total? O sea, la torca total del peso sobre un objeto. Pues es como agarro un vector que sería en la posición del centro de masa. Déjenme borrar esto aquí, no me gustan, para quitar cosas. Entonces está por aquí el centro de masa y la torca total, que es una integración, la puedo escribir como solamente el vector de posición del centro de masa cruz esta que sería el peso, como el peso total. Lo voy a llamar el peso total, porque en un cuerpo el peso es para cada elemento diferencial de masa. Sería este. Pero el peso total sería integrar todo esto, que sería integrar el dmg, pero g es constante, entonces esto es g, y dm, la integral en dm, pues es la masa. Entonces este es el peso total y entonces lo puedo escribir como R del centro de masa cruz el peso. Entonces esta figura, todo este cuerpo lo reemplazo, entre comillas, por una partícula puntual que está en el centro de masa y el peso es este. Un conjunto de fuerzas siempre son conjunto de fuerzas ¿sí? Que son vectores. F1, F2, F3, Fi. ¿Qué puedo hacer? Sumarlos, ¿no? Y esa es la fuerza total. Si fuera en un cuerpo, vamos a ponerlo en el cuerpo, ¿no? Que está aplicándose en un cuerpo. ¿Qué pasa con la torca? Son dos conceptos. La fuerza total, que es la suma vectorial de las fuerzas. No me importa dónde actúan las fuerzas, cada una, porque vean que no interesa. Para la fuerza total es simplemente súmalas vectorialmente. Pero para la torca total, sí. O sea, la torca total es una suma de RI, donde RI pues va a ser el vector de posición de cada, o de aplicación, perdón, de cada fuerza. Este es R2, este es R1, etc. RI cruz FI. Aquí para la torca sí me interesa dónde se aplica. Esta torca total en general no puedo escribirla siempre como un vector cualquiera, cruz la fuerza total. No, esto no siempre es válido, no siempre.
O sea, este conjunto de fuerzas yo no lo puedo sustituir. Sí puedo calcular una fuerza total, pero su torca total no la puedo escribir como eh, es decir, no puedo en general encontrar un punto donde yo pueda aplicar la fuerza total. Solo hay ciertos casos y uno de ellos es este. Si todas las fuerzas son paralelas, ¿sí? En este caso, el peso es paralelo, la torca sí se puede escribir como un vector de posición y la fuerza total, que sería el peso. Y ese vector de posición es precisamente el centro de masa. No lo voy a borrar. Entonces, este es un detalle ahí que también lo pongo a las notas. Hay ciertos casos en los cuales se puede escribir esto. Para una figura plana también se puede hacer. Y cuando las fuerzas son paralelas. Y es este caso de aquí. De hecho, aquí se puede ver cómo es importante el centro de masa, más allá de lo que hemos estado viendo también, ¿sí? Bueno, entonces, para propósitos prácticos, bueno, no para propósitos prácticos, sino que el peso, ¿dónde actúa? ¿En qué punto? En el centro de masa. ¿Por qué? Porque todo el peso de cada diferencial de masa siempre es paralelo. Todas las fuerzas, el peso, perdón, para cada diferencial de masa es paralelo. Y ya llega, esto es la demostración. Ok, sí, sí, sí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hago? Voy a borrar esto. Pues siempre un conjunto de fuerzas tiene dos propiedades. Suma, vectorialmente, y torca. La torca, la suma de fuerzas va a estar relacionada con la traslación del centro de masa y la torca va a estar relacionada con rotaciones. Pues poder escribir una ecuación para rotaciones, que es lo que voy a hacer aquí ahora. Entonces ya no me interesa que cada elementito aquí del cuerpo tiene un peso, una diferencial de peso, sino que el peso total actúa en el centro de masa. Y eso me va a servir para calcular la torca respecto del eje Z, respecto a este punto. Entonces aquí va otra cosa. Como estamos trabajando con figura plana, una figura plana, todo está en Z, ¿no? Esta ecuación es la componente Z, LZ y Z y omega Z, igual la torca en Z. Recuerden que la torca es en general R cruz F. Entonces, pensemos en una figura plana y un punto cualquiera. Entonces, las fuerzas pueden estar en diferentes direcciones. Tienen un punto de aplicación y en diferentes direcciones. Por ejemplo, esta sí, esta sí. De hecho, aquí en este mismo punto puedo poner otra fuerza en esta dirección. Voy a poner así, un F1, F2 y F3. Si yo quisiera calcular la torca respecto de este punto, vean que el vector de posición pues es este de aquí, para esta fuerza. Entonces esto está en un plano, por lo tanto la torca está en dirección perpendicular al plano de la figura, ¿sí? O sea, este es el vector de posición. Entonces R cruz F, F1, pues háganlo y es una fuerza. La torca va, ¿en qué dirección? Apunta hacia afuera de la figura para F1, ¿sí? Entonces sería, voy a trasladar este vector, R. Entonces, no, apunta hacia adentro, ¿no? Entonces R cruz F, mano derecha, sería la torca de F1, T1, que sería R1, cruz F1, estaría hacia adentro, perpendicular a este plano. Estamos en figuras planas. Para F2, ¿hacia dónde apunta? Pues es el mismo vector de posición, pero vean que ahora es el producto cruz R cruz F.
Entonces ahora apunta hacia afuera. ¿Sí lo notan? Sí. Entonces hay una reglita que más o menos dice así. Tú tomas un punto para olvidarte de los vectores. Siempre pueden hacer el producto vectorial y ver hacia dónde. Bueno, en este caso, como todo lo estamos considerando en este plano, que sería XY, vamos a ponerle. El plano perpendicular sería Z. Entonces, esta tau 1, la torca 1, ¿qué signo tiene? Como apunta hacia adentro, o sea, este es Z, vamos a ponerlo así, X y Y. Entonces, todo lo que esté hacia arriba es positivo y lo que está hacia abajo es negativo. Entonces, ahora piénsenlo en esta perspectiva, visto desde arriba, o aquí en la figura. Tau 1, ¿qué signo tiene? Como apunta hacia adentro, entonces aquí la convención es que si apunta hacia afuera, pues es positivo. Si apunta hacia adentro, tau es negativo. Por esta regla, ¿no? O sea, si la torca, pues es un vector, pero que está en dirección perpendicular y todo lo estamos considerando en Z. Solamente que hay que ponerle signo a esa componente. Entonces, tau 1 es negativa y tau 2 es positiva. ¿De acuerdo? A ver, otra vez lo podría volver a repetir. Es que Ok. me confundí. Entonces, nuestra convención siempre, recuerden que la convención es, bueno, aquí en estos ejes, X, o en este de aquí, ¿no? Voy a borrar este de aquí. En este de aquí, X hacia la derecha es positivo, ¿no? X hacia la izquierda es negativo. Y hacia arriba es positivo, y hacia abajo es negativo. ¿De acuerdo? Para lo que sea. Para la posición, la velocidad, etc. ¿Qué pasa en Z? Pues en Z, para lo que apunta hacia afuera de la figura, hacia afuera, va a ser ¿Hacia positivo. afuera es hacia adentro de la pantalla? No hacia afuera de la pantalla. ¿Hacia nosotros? Exacto, Ah, ok, exacto. sí, ya, ok, vale, Este vale. punto es hacia ustedes. Ah, ok, ok, ok. Y hacia adentro es una cruz. Lo denotamos con una cruz. Entonces en Z, pues lo que está hacia arriba es positivo y lo que está hacia abajo negativo, pero aquí lo estamos viendo desde arriba. Entonces lo que apunte hacia afuera de la pantalla, de la figura, es positivo, y lo que apunte hacia adentro de la pantalla es negativo. Sí, ya, Entonces, ya, ya. ajá, ¿sí? Tau 1 es negativo y tau 2, la torca de 2, es positivo. Pueden hacer el producto cruz, pero a final de cuentas vamos a trabajar solamente en Z, pero es importante los signos, porque son componentes. Y a veces existe esta reglita de que si ustedes agarran y todo tiene que ver el punto donde tomen las torcas. Entonces aquí la reglita es la siguiente. Toman un punto respecto de donde quieren calcular las torcas. Le voy a poner el punto A. Si la fuerza, vamos a ver con F2. Si la fuerza, estamos en A. Si la fuerza, F2, vean hacia dónde está. Como que está eh, en esta dirección, ¿sí? Como está, ¿no? Pero todo lo que esté en esta dirección, o sea, por ejemplo, ahorita vamos con F3. Entonces, F2, si va en contrasentido de las manecillas del reloj, espero que me entiendan, la torca es positiva. Y este caso F1, vean que no. O sea, F1 respecto de este punto A, o sea, es como si fuera a favor de las manecillas del reloj. Entonces, tau es negativa.
respecto de A. Todo tiene que ver con el punto. Por ejemplo, si escojo el punto A aquí, cambian los signos de F1 y F2. ¿Sí? Ujú. Entonces, para F1, yo me fijo en A y veo F1. Es como si fuera en contra de las manecillas del reloj. Esto es como imaginarse eso, ¿sí? Espero que eh, me lo capten. Eh, entonces es negativa, y si es en contra de las manecillas del reloj, es positiva. ¿Qué pasa con F3? Entonces, ¿cuál sería el signo de tau 3? Si se les complica, vayan con el producto cruz, ¿eh? Yo, esta manera, con la práctica, uno más o menos se acostumbra. Y es usual, pero es simplemente una manera de ver, de tratar de sacar el signo. Pero si se les complica, pues hagan el producto cruz, ¿no? El producto cruz sería, pues, este vector, que sería R3. Entonces sería, siempre yo lo proyecto para calcularlo bien. Entonces R3 cruz F3, ¿qué signo tiene? Entonces hagan mano derecha, regla de la mano derecha. Entonces, ¿qué signo tiene tau 3? Positivo, ¿no? No, negativo. Fíjate, si aplicamos esta reglita, a mí tampoco nunca me ha gustado del todo, pero, o sea, si esta fuerza F3, pues va en esta dirección. Ah, sí, cierto. ¿Sí? Ahí, O sea, con un poco de sí. práctica más o menos lo pueden. O sea, Es es que ver yo, el punto A. Respecto del punto A, esta hace esto. ¿Sí? Y por lo que tanto, yo le estaba imaginando como que se iba para el otro lado, sí. ajá, es que eso siempre es exacto. Justo. Por eso tampoco a mí me gusta esta reglita, pero si les es útil, úsenla. Si no, pues hagan el producto cruz, no pasa nada. Todo está en un plano. Entonces, es de dos sopas, o apunta hacia afuera o hacia adentro. ¿De acuerdo? Entonces, tau 3 pueden convencerse y es negativa. ¿Cómo lo calculamos? Ya para no hacer el cálculo del producto cruz y luego el seno de teta, ¿se acuerdan del brazo de palanca? Entonces, déjenme borrar otra vez. La magnitud de la torca, por ejemplo, de F2, trazamos la línea de acción y este va a ser el brazo de palanca. Le voy a poner B3. Entonces, B2, perdón, es para la fuerza 2. Entonces, este es B2. Entonces, ¿cuánto sería la magnitud? De tau 2, ya sin vector. Tau 2 sería positiva, sería F2 por B2. Para F1, entonces trazo la línea de acción, que sería esta de aquí, esta de aquí, y sería esta distancia. ¿Sí? Siempre respecto del punto donde estoy calculando la torca. Y este sería B3, línea de acción, distancia perpendicular al punto A, y es B3. Entonces, tau, 1, perdón. Estoy aquí ya con 3 y esa es la 1. Este es B1 para la fuerza F1. Entonces, tau 1, ya tengo tau 2. Y tau 1, ¿cuánto sería? Pues F1 por F1 1. por B1. Y así lo vamos a hacer. Ah, pero es negativa. Sí. Entonces, este es negativa. Menos F1 por B1. ¿De acuerdo? Sí.
Ok, entonces ya con eso es más sencillo. Entonces nos regresamos al péndulo. En unos minutos. Voy a borrarlo. A final de cuentas queda en la grabación. Entonces, ¿cuál es la torca? Déjenme borrar, termino de borrar y ya terminamos. Porque esta es la ecuación. Y z es pues lo que valga, ¿no? Entonces, esta ecuación, que es la ecuación dinámica, que es IZ, pues es el momento de inercia respecto del eje Z, es igual a, perdón, por teta punto, teta 2 puntos, perdón, es igual a la torca total externa, bueno, la torca total, ¿sí? Respecto de ese punto, ¿sí? Ahí donde está el eje, ese punto fijo, donde está el eje donde puede girar libremente el péndulo físico. Es la torca está en Z y ya vimos cómo se calcula. Entonces, ¿cuánto sería? ¿De quién? Pues del peso nada más. Porque fíjese que la normal, la torca de la normal respecto del punto A, ¿cómo lo podemos poner? De la normal, así lo voy a poner. Pues es el brazo de palanca, pero es cero porque está en el punto donde estoy eligiendo, el origen. Entonces la torca respecto del punto A es igual a cero, de la normal. ¿Sí? S cruz F, o si quieren la normal por el brazo que de palanca, que es cero. Bueno, le voy a poner así, es cero, ¿no? Y la del peso, ¿cuál es la torca respecto de A? Con signo y todo, ¿no? Entonces, del peso. Esta distancia de aquí a aquí, del punto al centro de masa, le voy a llamar, ¿qué nombre lo pongo? Lo voy a llamar, L, esta distancia. Entonces, ¿cuánto es la torca del peso? Pues trazo mi línea de acción del peso, es en esta línea, y es el brazo de palanca, ¿quién es? Pues respecto a este punto A, es este de aquí, y ese es L seno de teta. ¿Es positivo o negativo? Esa es su magnitud. L seno de teta por el peso, ¿no? La fuerza. ¿Qué es mg? W es mg. Voy a poner así M mayúscula, que es la masa de todo el objeto, el péndulo físico. ¿Qué signo tiene? Estamos en el punto A y es la fuerza, el peso. Tiene signo positivo. Ah, A favor tienes de las manecillas del reloj es negativo. Digo, sí. Y en contra de las manecillas del reloj es positivo. negativo, negativo. Es negativo, ¿sí? Les digo, es una manera. Y si no, pues hagan el producto cruz. ¿Cuál sería el Sí, mejor. producto cruz? Yo cuando me torce la mano ya me queda clara. Sí. Entonces este es el vector de posición, ¿sí? Y tienen que hacer el producto cruz y se dan cuenta y apunta hacia adentro. Entonces es negativo. Y esto es menos, entonces la torca externa, bueno, la torca total es menos L mg, W es el peso, mg, por seno de teta. Y esto, pues se puede escribir así. Es la ecuación casi de oscilador armónico, o es similar a la de péndulo simple, solamente que hay un término en el momento de inercia, que es teta 2 puntos, esto lo podemos escribir así, más L mg
seno de teta entre el momento de inercia en z igual a 0. Para el péndulo simple, si se acuerda, era, si tenemos un péndulo de masa m, este es el ángulo teta, la longitud de la cuerda es L, es teta 2 puntos más L entre G, seno de teta, igual a 0. Es para el péndulo simple. Recuerden que, bueno, este es en general. ¿Qué pasa en la aproximación de pequeños ángulos o en la aproximación armónica? Pues si teta es pequeño, en ambos casos, si teta es aproximadamente 0, o a veces también conviene ponerlo teta mucho menor a 1, pequeños ángulos, eso significa pequeños ángulos. Seno de teta, lo podemos aproximar a teta y tenemos la aproximación armónica. Entonces, en este caso, en el péndulo simple, pues teníamos que teta 2 puntos más el entre G por teta es igual a 0. Y esta es la ecuación de oscilador armónico. Recuerden que la de oscilador armónico en general la tenemos como como x 2 puntos más omega cuadrada por x igual a 0. ¿Sí? Esta siempre es la que se tiene que acordar. Si la comparamos con esta, obtenemos omega. Omega es raíz de L entre G. ¿Sí es L entre G? No, es G entre L, perdón. De hecho, lo debía haber visto aquí. G entre L. Siempre yo me confundo aquí. Una disculpa, es G entre L. G entre L. Entonces, de aquí obtenemos que la frecuencia es raíz de eso. ¿Cuál es la frecuencia de oscilación para pequeños ángulos en el péndulo físico? Pues si teta es pequeño, esto se puede aproximar, seno de teta igual a teta. Esto es más L, M, G, entre el momento de inercia en Z, que es teta, igual a 0. Entonces, ¿cuánto es la frecuencia de oscilación? Es raíz de G entre L. No, raíz de todo esto. O sea, Sí. este es igual a esta, ¿sí? Siempre esta es la que tienen que comparar. Esta es la ecuación de oscilador armónico. Es una ecuación diferencial lineal. Y el término que multiplica la variable es la frecuencia al cuadrado. Entonces aquí el término que multiplica a la variable es este de aquí. Entonces es raíz de L, M, G entre el momento de inercia. Es todo eso. O sea, cambia respecto del péndulo simple. Y Z se puede escribir, si se acuerdan, del teorema de ejes paralelos. Y Z, ¿cómo lo puedo escribir? Como el momento de inercia de un eje que pasa por el centro de masa más m por L cuadrado. ¿De acuerdo? Este es teorema de ejes paralelos. O sea, este punto fijo, el punto libre, no necesariamente tiene que estar en el centro de masa de la figura. Entonces, este IZ se puede escribir por teorema de ejes paralelos de esta manera. Entonces, esta frecuencia se puede escribir como raíz de LMG. Ay, aquí estoy usando M Profe, minúscula, pero es misma. Sí, dime. la L que está ahí no debería de ser perpendicular, o sea, no tiene que ser la que está ahí grisecita. ¿Esta de aquí? Ajá, la que está arribita, porque No, L no, este es L seno de teta. y para Di- lo de paralelos no necesitamos esa perpendicular No, a... no. La de paralelos es
la Desde distancia el centro. entre los dos ejes. Es este eje y el eje que pasa por el centro de masa. Déjame regresar. Aquí está. Y esto es en general. Aquí lo hice para una figura con volumen, pero es en general. Ah, ok, sí. Es la Estaba confundiendo de eje. distancia entre los dos ejes. Y esa distancia, pues, es simplemente una distancia, no es una distancia, bueno, obviamente perpendicular a los dos ejes. ¿De Ok, acuerdo? sí, sí, sí. Es que estaba confundiendo de eje acá. Jeje. Ok. Entonces es esta L, esta distancia. Entonces esta L, y aquí me he estado equivocando, he puesto M minúscula cuando es M mayúscula. Una disculpa, que es M mayúscula en todo esto. Aquí es M mayúscula. ¿Por qué le estoy llamando M mayúscula? A la masa del cuerpo. Entonces es M mayúscula, M mayúscula, M mayúscula, aquí M mayúscula, y aquí también. Entonces es esto por M mayúscula, porque ahorita se me va a cancelar. MG y IZ, bueno, casi se me va a cancelar. Va a ser I del centro de masa más ML cuadrado. Y este momento de inercia, pues depende respecto del centro de masa, depende. Por ejemplo, si fuera un disco, ¿sí? Déjenme ponerlo aquí, que, oscilara respecto de un punto en su perímetro, o un aro también. El centro de masa está en el centro de la figura, en el disco, en el aro. Entonces la distancia sería R, si es R su radio. Entonces este es en general, ¿sí? La frecuencia de oscilación. Y el periodo, recuerden, siempre es 2pi entre omega, y por lo tanto, I del centro de masa más ml cuadrada entre mg por L. ¿Cómo quedaría para un disco o un aro? Vamos a poner un disco. ¿Cuánto sería respecto de este eje Z que esté oscilando respecto de este punto? ¿Cuánto sería el momento de inercia respecto de Z? Por la frecuencia necesitamos dos cosas. La longitud, L, que es la distancia de Z del eje, donde está fijo, al centro de masa, que en este caso sería R, y el momento de inercia respecto de el centro de masa. Entonces, ¿cuánto es respecto del centro de masa? Entonces, aquí es respecto del centro de masa, que es el que acabamos de calcular para un disco. Y si no en las tablas, vamos a la tabla y aquí está el disco. Y 3 sería, el que pasa por el centro de masa sería mr cuadrada sobre 2, que es lo que hicimos aquí. Entonces, el momento de inercia respecto del centro de masa para un disco de masa m sería un medio de m r cuadrado. Entonces, omega quedaría como la raíz de L. Voy a poner el periodo mejor. Ya me apuro y no. Entonces, el periodo sería 2pi por el momento de inercia, que sería un medio de m por r cuadrada más m, y L sería r, ¿sí? Porque es la distancia del punto fijo al centro de masa. Y en este caso, para el disco, el centro de masa pues está en el centro del disco. Entonces es n r cuadrada entre m por g y r. Vean que depende, la masa se me cancela,
y depende de R. Esto sería como 2pi raíz de, ya lo voy a terminar, este R cuadrada, este cuadrado se me cancela con este de aquí y me quedaría un medio de R entre G. Ese sería el periodo. Que sería equivalente, si fuera un péndulo simple, a un punto fijo, una cuerda de longitud R sobre 2 y una partícula de masa M. ¿Sí? Esto sería equivalente para este péndulo simple, pero es este el caso. Porque recuerden que para el péndulo simple el periodo es este de aquí que encontramos, este de aquí, que sería, el periodo sería 2pi raíz de L entre G. La cuerda, la distancia de la cuerda, la longitud de la cuerda entre G. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Sería, yo me equivoqué. Entonces es un medio más 1 que sería 3 medios, exactamente. 3 medios de R entre G. Entonces es para un péndulo simple de longitud 3 medios de R. Gracias. Sí, me equivoqué. Bueno, ya nada más les voy a comentar algo aquí. Fíjense que este periodo depende de L. ¿Sí? Bueno, depende del momento de inercia respecto del centro de masa, pero depende de L. Y uno puede ver que este periodo tiene un mínimo. Si ustedes agarran un cuerpo y hay un periodo mínimo, o sea, la función, si hiciéramos la función del periodo en L, ¿sí? Entonces para diferentes L, se agarran diferentes puntos. Por ejemplo, si tuvieran una misma figura, pues lo ponen a oscilar en diferentes puntos. Entonces con eso modifican L. Por ejemplo, aquí en el disco, para una posición aquí o para otra posición aquí, entonces estarían modificando esa L. Entonces el periodo es una función que tiene un mínimo. Entonces hay un periodo mínimo. Si van cambiando L, si van aumentando L, tiene un periodo mínimo. Este es un experimento que se puede hacer. Ustedes agarran una barra y lo ponen a oscilar en diferentes puntos. Tiene por aquí el centro de masa y esta L, que sería esta distancia, la pueden estar modificando al poner diferentes puntos de oscilación. Entonces pueden medir ese periodo y si lo hicieran experimentalmente, ese T van a encontrar que tiene un mínimo. O sea que al modificar esta longitud L, tiene un mínimo. Bueno, esa es una aplicación.